Y el problema político en el Ecuador cada vez se vuelve más difícil. Ya lo dijo el asambleísta Vicente Tayano, Noboa debe dejar que Verónica Abad se posesione. Simple. La Constitución es la Constitución y hay que respetarla. O sea, no entiendo por qué no respetan la Constitución. El legislador Vicente Tayano reafirmó que no apoyarán el cambio del orden del día propuesto por la asambleísta Paola Cabezas, argumentando que la Constitución es clara y no admite interpretaciones de expertos. Enfatizó que, según la Carta Magna, la única persona que debe asumir la presidencia en caso de que Daniel Noboa solicite licencia para hacer campaña es Verónica Abad. Y no entiendo realmente por qué se hacen bola. O sea, ¿cuál es el problema si lo que se busca este momento es simple? Si el señor quiere ir de candidato a la presidencia en estas elecciones, pida licencia. ¿Cuál es el miedo de que asuma la señora Abad? Por ahí han dicho algunos que no, que es que si es que llega Abad, le van a dar el indulto a Rafael Correa. Rafael Correa no quiere ningún indulto. Lo ha dicho una, otra y otra vez. Pero vamos a mirar lo que dice Vicente Tayano. Creo que es evidente que hay un problema personal entre el señor presidente y la señora vicepresidenta. Y el primer concepto es que eso no puede ser elevado a un problema de ninguna función del Estado. Primer tema. Segundo, en ese sentido, la Asamblea Nacional tiene que respetar la Constitución y pronunciarse exclusivamente en temas de su competencia. ¿Y cuáles serían, eventualmente o posiblemente en relación a la vicepresidencia, temas de competencia de la Asamblea Nacional? Por ejemplo, si existe alguna presentación de un juicio político en su contra o si eventualmente se pudiera requerir autorización por un enjuiciamiento penal, porque eso es lo que manda la Constitución. Cualquier otro pronunciamiento sería tomar parte en una situación que es ajena a la Asamblea Nacional y creo que los exhortos han sobrado en este Parlamento y hay cosas más importantes que aquellos. Es decir, a su criterio, este podría ser un tema en el que no necesariamente tenga que involucrarse la Asamblea. Entiendo que el texto lo que busca es hacer un exhorto para que se respete la Constitución. Creo que la Constitución es clara, cada quien tiene que cumplir con sus funciones, pero en lo de fondo la Asamblea tiene que actuar con formalidad. La Asamblea no puede ser parte ni tomar partido en una diferencia personal, a mi juicio. Este es un criterio personal y la Asamblea exclusivamente debe pronunciarse en función de sus facultades y competencias que están claramente establecidas en la Constitución. No cabe la resolución que se está planteando. No, en lo absoluto, a mi juicio no cabe y nosotros como bancada no vamos a votar por aquello. En cuanto a la vicepresidenta Verónica Abad y la situación que, según el gobierno, podría darse de cambios, dice el gobierno, si es que ella llega a ser la presidenta temporal, cambios estructurales de lo que ya se ha hecho, ¿ustedes tienen tal vez esa misma visión? A ver, en este sentido nuestra posición es clara. La Constitución establece claramente cuál es la línea de sucesión presidencial y cuál es el procedimiento que tiene que cumplirse obligatoriamente. Creo que el señor Procurador del Estado debe respetar la Constitución y actuar con cuidado, por un lado. Por otro lado, definitivamente aquí no hay que abrir la puerta más allá de afectos o desafectos de interpretaciones de la ley porque no caben. Esto es un tema que está claramente escrito y zanjado con la propia Constitución de la República. Verónica Abad debe asumir la presidencia. Sí, definitivamente sí, eso es lo que dice la norma constitucional. Muchísimas gracias, doctor. En este sentido, la posición del legislador refleja la importancia de respetar el orden constitucional en el proceso de sucesión presidencial, subrayando la necesidad de seguir las disposiciones legales de manera estricta. La decisión del legislador pone de relieve la importancia de la estabilidad institucional y el apego a las normas democráticas en el desarrollo de los procesos políticos. Pero ya se mandó a consultar al procurador, señor legislador. ¿Qué tiene que ver el procurador en esto? Señores de la Asamblea, ¿qué tiene que ver si la Constitución es más clara que el agua? La interpretan a como le dan la gana, la interpretan como quieren y la violan cuando les da la gana. Entonces, tenemos que estar claros. Noboa debe dejar que se posesione Verónica Abad. Y pare de contar. ¿Que va a traer consecuencias? Bueno, él las arregla cuando llegue a la presidencia, pues si es que llega. O que tiene miedo. O esconden algo. ¿Cuánto tiempo va a estar Verónica Abad? Creo que 3 meses, 4 meses, hasta la sucesión presidencial, que debe ser en mayo del año 2025.
La campaña empieza en enero, febrero, marzo, abril. 3 meses. ¿Que tienen miedo de que en 3 meses descubran algunas cosas oscuras o simplemente no les conviene? ¿O es que quieren tener el poder mediático a través del poder tras el poder, que es el gobierno, para hacer campaña? Dejémonos de vaina. Hagamos respetar la Constitución. Señor Noboa, respete la Constitución. El Ecuador necesita con urgencia un baño de verdad y de transparencia. Y ya estamos cansados los ecuatorianos de que se siga violando la Constitución a diestra y siniestra, como que si no pasara nada. Veamos nuevamente para fijarnos bien y escuchar bien, para que no se nos salga por un oído. Escucha, Florindo, lo que dice Tayana. Creo que es evidente que hay un problema personal entre el señor presidente y la señora vicepresidenta. Y el primer concepto es que eso no puede ser elevado a un problema de ninguna función del Estado. Primer tema. Segundo, en ese sentido, la Asamblea Nacional tiene que respetar la Constitución y pronunciarse exclusivamente en temas de su competencia. ¿Y cuáles serían, eventualmente o posiblemente en relación a la vicepresidencia, temas de competencia de la Asamblea Nacional? Por ejemplo, si existe alguna presentación de un juicio político en su contra o si eventualmente se pudiera requerir autorización por un enjuiciamiento penal, porque eso es lo que manda la Constitución. Cualquier otro pronunciamiento sería tomar parte en una situación que es ajena a la Asamblea Nacional, y creo que los exhortos han sobrado en este Parlamento y hay cosas más importantes que aquello. Es decir, a su criterio, este podría ser un tema en el que no necesariamente tenga que involucrarse la Asamblea. Entiendo que el texto lo que busca es hacer un exhorto para que se respete la Constitución. Creo que la Constitución es clara, cada quien tiene que cumplir con sus funciones, pero en lo de fondo la Asamblea tiene que actuar con formalidad. La Asamblea no puede ser parte ni tomar partido en una diferencia personal, a mi juicio. Este es un criterio personal y la Asamblea exclusivamente debe pronunciarse en función de sus facultades y competencias que están claramente establecidas en la Constitución. No cabe la resolución que se está planteando. No, en lo absoluto, a mi juicio no cabe y nosotros como bancada no vamos a votar por aquello. En cuanto a la vicepresidenta Verónica Abadie, la situación que según el gobierno podría darse de cambios, dice el gobierno, si es que ella llega a ser la presidenta temporal, cambios estructurales de lo que ya se ha hecho. ¿Ustedes tienen tal vez esa misma visión? A ver, en este sentido nuestra posición es clara. La Constitución establece claramente cuál es la línea de sucesión presidencial y cuál es el procedimiento que tiene que cumplirse obligatoriamente. Creo que el señor Procurador del Estado debe respetar la Constitución y actuar con cuidado, por un lado. Por otro lado, definitivamente aquí no hay que abrir la puerta más allá de afectos o desafectos de interpretaciones de la ley, porque no cabe. Esto es un tema que está claramente escrito y zanjado con la propia Constitución de la República. Verónica Abadie debe asumir la presidencia. Sí, definitivamente sí, eso es lo que dice la norma constitucional. Pero es que hasta el presidente Rafael Correa ha salido a las redes diciendo: yo no necesito un indulto, porque también están metiéndole eso. Tienen que cumplir la Constitución. Simple. La Constitución se tiene que cumplir. Es decir, si la Constitución dice quien sucederá después de una licencia al presidente es la vicepresidenta, háganlo. Pero aquí el señorito se ha ido. ¿Y en manos de quién ha quedado la presidencia? Ha pedido licencia no solo por un día, por 10 días. Oiga, qué desfachatez. La desfachatez viene de facho, ¿saben? ¿Qué desfachatez? Qué ignorancia. Qué desconocimiento. Bueno, estamos en un país donde todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana, donde todo el mundo hace lo que le da la gana. Estamos en un país de ciego, donde un tuerto que llega a la presidencia es rey. Ya han llegado minusválidos, y no por la discapacidad física, sino minusválidos mentales, con discapacidad mental. 2. Lazo, Moreno, Moreno, Lazo. Luego que no sé qué tiene, que se pelea con todo el mundo, se peleó con México, se ha peleado con Rusia, se pelea con todo el mundo. Los niños ricos con caprichitos de ricos. Así de simple. No se olvide, suscríbase a nuestro canal. El canal de la información.